Muy, pero muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar bajo la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia, con dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por permitirnos este espacio para crecer, para ser edificados y sobre todo formados en Cristo Jesús. Así que abramos nuestro corazón esta mañana gloriosa porque creemos que hoy Dios hablará a nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora. Amén. Amado Padre Celestial, Dios amado, santo y eterno, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, papá, por prepararnos, por formarnos, por edificarnos. Gracias porque eres tú quien nos transformas de gloria en gloria de acuerdo a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amado Padre, gracias te damos por esta mañana gloriosa. Gracias porque hemos despertado, hemos abierto nuestros ojos para poder ver la hermosura de tu gloria. Gracias, Padre, porque a pesar de la enfermedad, a pesar de los dolores, a pesar de incomodidad, seguimos avanzando, creciendo, Señor, y echamos fuera todo espíritu de enfermedad, lo echamos fuera, porque nada tocará nuestros cuerpos, nuestras vidas, glorioso Dios, porque creemos en ti, confiamos en ti y esperamos en ti, porque aún los mismos demonios y toda enfermedad, Señor, te obedecen solamente a ti, bendito y glorioso Dios. Amado Padre, yo te pido por aquellas personitas que nos han conectado, que seas tú tocando sus corazones, Señor, que seas tú levantándoles con poder, bendito Dios. Derrama su gracia y su favor sobre ellas, Señor, para que puedan entrar, escuchar tu palabra, escudriñarla de forma exegética, Señor, con temor santo y reverencia, bendito y glorioso Dios, porque eres tú quien nos la das, Señor. Ese don revelador tú nos lo das, Padre amado. Así que seguimos, Señor, con nuestros corazones abiertos, Padre, para que tú nos hables, para que tú hagas la obra que iniciaste en nosotros, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta mañana nos toca el día número 21. Llevamos 21 días después de que inició este hermoso y glorioso año 2026. Y tenemos las citas de ese día 21, Génesis 42:18 al 43:34, Mateo 13:47 al 14:12, Salmo 18 del 16 al 36. Vamos a culminar con el Salmo 16 de 18. Proverbios 4 del 7 al 9. Así que el Espíritu Santo nos acompañe, que sea Él derramando su gracia y su poder nos ilumine siempre. Así que te invitamos, Espíritu Santo, a este lugar, a nuestras vidas. Respáldanos, quita de nosotros todo orgullo, toda altivez, todo conocimiento intelectual, quítalo y que seas tú hablando por medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, ya necesita empezar. Daniela, buenos días. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenos días. ¿Cómo Bien, amaneciste, Dios. Dani? ¿Qué has hecho? No, ¿Cómo están tus príncipes? muy bien, gracias a Dios. Eso, Dani. Me alegra muchísimo, Dani. Mucho, mucho me alegro. Dani, ¿tú puedes leer hoy? Sí, Listo, Dani. Vas a leer el capítulo 43 de Génesis. Ya vamos a empezar con el 42:18. ¿Listo? ajá. Ya necesitamos. Adelante. 42:18. Y dice, José les da trigo. Y en el tercer día les dijo José, haced esto y venid Y y yo vivir. y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre a vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras
y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que no le y no lo escuchaban, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hable yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre, pero ellos no sabían que los entendía José, porque habían interpretado entre ellos, lo habían Porque había no había intérprete. intérpretes entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón, lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieran el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en el saco y le diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abrieron uno de ellos su saco para dar de comer a sus asnos en el mesón y vio un dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y se apartaron y dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y, y venido a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para él hambre de vuestra casa y andad y traedme a vuestro hermano menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así les daré a vuestro hermano y gozaréis en la tierra Y negociaréis. y negociaréis en la tierra, perdón. Y Ujú. aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba atado el atado aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mi hijo José, no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis contra mí solo todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mis manos que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderás mi hijo con vosotros, pues tu hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algo, algún desastre en el camino, yo por donde vayas, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ujú. Muy Amén. bien. Gracias, Janecita. Capítulo 43, Dani. Segundo viaje a Egipto. Ujú. La escasez de alimentos seguía muy grande en el país y cuando se acabó el trigo, se habían traído de Egipto, su padre les dijo, vuelvan a comprarnos un poco de comida. Judá le contestó, aquel hombre nos dijo bien claro que no nos admitiría en su presencia si no iba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a Benjamín con nosotros, entonces iremos a buscar provisiones. Pero si no lo mandas, no bajaremos, porque aquel hombre nos dijo, no verán mi cara si no está con ustedes su hermano, el más pequeño. Dijo entonces Israel,
¿Por qué, para desgracia mía, le dijeron a este hombre que tenían otro hermano? Ellos contestaron, aquel hombre nos interrogó con tanta insistencia sobre nosotros y nuestra familia. ¿Vive todavía el padre de ustedes? ¿Tienen algún otro hermano? Y nosotros contestamos a estas preguntas. ¿Cómo íbamos a imaginar que nos diría, tráiganme a su hermano? Entonces Judá dijo a su padre Israel, deja que el muchacho venga conmigo, para que podamos partir. Solo así podremos seguir viviendo y nosotros y nuestros hijos en vez de morir. Yo respondo por él, pídeme cuenta de él. Si no te lo traigo de vuelta y no te lo muestro de nuevo, no me perdones jamás esa falta. Si nos hubiéramos demorado tanto a estas horas, ya hubiéramos vuelto 2 veces. Israel, su padre, les dijo, ya que no queda más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus bolsas algo de los productos del país. Tragacanto, miel, goma, láudano, pistacho y almendras, y llévenselo como regalo a ese hombre. Tomen doble cantidad de plata y devuelvan el dinero que apareció en la boca de sus bolsas. Tal vez se deba a una equivocación. Y tomen a su hermano menor para volver y donde aquel hombre, que el Dios de las alturas les haga llegar misericordia ante ese hombre para que les devuelva a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si pierdo a mis hijos es que tenía que perderlos. Tomaron entonces los regalos y doble cantidad de dinero, y también a Benjamín, y se bajaron a Egipto. Se presentaron ante José. Cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, dijo a su mayordomo, lleva a casa a estos hombres, haz matar algún animal y que se presente un banquete, porque estos hombres comerán conmigo a mediodía. El mayordomo hizo como José le ordenó y llevó a estos hombres a la casa de José. Ellos se asustaron porque los llevaba a la casa de José y le comentaban entre sí, seguramente nos traen aquí a causa del dinero que no fue devuelto la primera vez. Nos están preparando una trampa y nos van a asaltar. Nos tomarán como esclavos y se apoderarán de nuestros burros. Por eso, estando ya para pasar la puerta, se acercaron al mayordomo de José y le dijeron, perdón, mi señor, ya que vinimos una vez a comprar grano, y cuando en la posada abrimos nuestras bolsas, el dinero de cada uno estaba en la boca de las bolsas. Contamos bien la plata y ahora la traemos aquí para devolverla. Y traemos además plata para comprar más comida. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. El mayordomo les dijo, quédense tranquilos y no tengan miedo. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha puesto ese tesoro en sus bolsas, pues yo recibí toda su plata. Y enseguida les devolvió a Simeón. El hombre los hizo entrar en la casa de José y les dio agua para que lavaran los pies y mandó dar forraje a sus burros. Ellos prepararon un regalo y esperaron a que José llegara al mediodía, porque habían oído decir que comerían allí. Al entrar José en la casa, le ofrecieron el regalo y lo saludaron inclinándose hasta el suelo. Él les preguntó cómo estaban. Les dijo, ¿está bien el padre de ustedes, aquel anciano de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Ellos respondieron, tu siervo, nuestro padre, está bien y vive todavía. Y se arrodillaron, inclinándose hasta el suelo. Ujú. Entonces José, levantando la vista, vio a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre, y le dijo, ¿es este el hermano menor del cual me hablaron? Y le dijo, Dios te bendiga, hijo mío. José tuvo que salir rápidamente porque se sintió muy conmovido por la presencia de su hermano, y le vinieron ganas de llorar. Apenas entró en su habitación, se puso a llorar. Después se lavó la cara y volvió. Tratando de dominarse, ordenó, sirvan la comida. Se le sirvieron, se la sirvieron por separado, a él aparte, también aparte a ellos, y a los egipcios que comían con él, también les sirvieron aparte. Es que los egipcios no pueden comer con los hebreos. De hacerlo, Egipto se tendría por deshonrado. Se sentaron frente a él, empezando con el mayor de acuerdo a su derecho, y terminando por el menor como corresponde a un joven, mirándose el uno al otro con asombro. Después separó para ellos porciones,
de lo que se le ponía delante, y la porción de Benjamín era 5 veces más grande que la de los demás, y bebieron con él hasta que todos se sintieron muy alegres. Mm, Amén. qué hermoso, qué hermoso. Muy bien. Gracias, Dani. Gracias, Janet. Bienvenida, Mildred, Andrés, Celina. Buenos Perdón. días. ¿Qué tal, Celinita? ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias a Dios. Bendiciones. Amén, amén. Muy bien. Mildred, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, bendiciones. Amén, amén. Muy bien. Bueno, familia, en este tramo seguimos viendo la historia de José con sus hermanos. Podemos ver este pasaje que empezó una historia de un hombre de 17 años. Ahora tiene aproximadamente unos 30 y tantito de añitos, ¿verdad? Y ver cómo lo que Dios le mostró en sueños a José ahorita se ha cumplido, ¿no? Se cumplió a cabalidad con sus hermanos y falta la otra parte donde dice que aún su madre y su padre también se postrarían ante él, ¿no? Entonces, en este tramo, Dios no solamente provee de alimento, sino que está trabajando con el corazón. Recordemos cómo por ese proceso que pasó José por medio del corazón de sus hermanos. Un corazón insensible, un corazón orgulloso, un corazón de rencor, de odio. Entonces aquí está trabajando el Señor con el corazón de ellos, porque por la misma situación que le hicieron pasar, José también los hizo pasar por ese cierto momento, ¿no? Dios usa la prueba para restaurar el corazón y cumplir su propósito. Toda decisión tiene sus consecuencias o tiene sus beneficios. ¿Sí? Cuando andamos según la voluntad del Señor, tiene grandes beneficios y son muchos beneficios. Pero cuando andamos nosotros bajo nuestro propio orgullo y altivez, vamos a tener nuestras consecuencias. Amén. La escasez revela culpas antiguas. ¿Sí? Despierta conciencia y abre el camino a la restauración. Y aquí José prueba a sus hermanos. Y esto no es para vengarse, porque el corazón de José es un corazón humilde, sencillo. Y en el estudio de ayer pudimos ver la imagen de Cristo en José. Recordemos que allá en la cruz, al ver Jesús todo a él estaban haciendo, él simplemente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Y aquí este José tiene ese mismo corazón, no tiene un corazón de rencor, ni de odio, ni de venganza, sino un corazón roto, un corazón roto, un corazón donde está quebrantado. Y aquí es donde empieza a sanar ese hermoso corazón. Recordemos que la comunión, la intimidad, eh, sana cuando nosotros empezamos a vivir ese proceso de restauración. Todo esto apunta a Cristo, todo. ¿Ok, amados hermanos? Dice Génesis 42 del 18 al 21. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Aquí hay una gran declaración que José hace. Yo temo a Dios. Y la prueba no es capricho, es un instrumento santo. Amén. Los hermanos reconocen su culpa pasada. Recordemos que mientras ellos estaban allí, digámoslo, encarcelados, los tenían en cierto lugar de,
de carcelamiento, él escuchaba todo lo que ellos hablaban. Ellos ni siquiera sabían que José sabía su lengua y por eso ellos hablan en hebreo. Pero ahí fue donde entendió muchísimas cosas, ¿no? Y estaban reconociendo su culpa pasada. Aquí el dolor despierta memoria y también algo que se llama arrepentimiento, ¿sí? El dolor. Y creo que a través de ese dolor que ellos sintieron al momento de ver, por ejemplo, Rubén les dijo en algún momento, en el versículo 22, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Aún Rubén les advirtió respecto a esas malas decisiones que van a tomar con su hermano menor. Pero ellos no tuvieron temor santo, no tuvieron temor de Dios. Simplemente hicieron lo que venía a su corazón, porque había envidia sobre José, ¿sí? Porque era el favorito de quién, de su papá, y segundo, por el tema de los sueños que él le reveló a sus hermanos. En este punto, Dios usa circunstancias difíciles para despertar la conciencia. Y esto llevarnos a dónde? Al arrepentimiento genuino. Esto es hermoso, porque ahí empieza un proceso muy bonito. Y lo mejor es que cuando Dios despierta conciencia, nos deja ver todo con tantos destellos, con todos los colores, que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién era? ¿Qué malas decisiones estaba tomando? ¿Qué mal camino en el que estaba andando? Y eso me pasó a mí. Eso el Señor hizo conmigo. Y creo que también contigo lo ha hecho, porque Él despierta esa conciencia para llamarnos luego a un arrepentimiento genuino. La responsabilidad y la intercesión abren camino. Y dice el versículo 37 y 38. Y Rubén habló a su padre, diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Rubén era el primogénito, era el mayor. Y él falla en el liderazgo, ¿sí? Sin embargo, aquí podemos ver en Rubén algo bien interesante. Él fue el que intercedió por José en el cierto momento, a los 17 años de José, y aquí vuelve a intercede también para como quien dice, hey, yo necesito resolver este problema, ¿sí? Y creo que también vemos algo bien interesante, amada familia. Y es que cada uno de nosotros debemos de asumir la responsabilidad sobre nuestros actos en un pasado. Todo ello conlleva a ese arrepentimiento, aceptación de nuestros malos errores. Y tú como padre, como madre, como cabeza del hogar, como ese gran líder de la familia, tenemos esa responsabilidad, porque el liderazgo que agrada a Dios asume responsabilidad y lo mejor es que protege la vida del otro. ¿Quiénes somos nosotros? Creo que aquí nos deja algo bien interesante. Simplemente analiza tu liderazgo en tu casa, con tu familia. Analízalo. ¿Qué errores has cometido? ¿Y qué le debes de pedir al Señor?
pedirle al Señor que direccione tu caminar. ¿Sabes por qué, amada familia? Porque cuando uno se arrepiente y ya es consciente, empieza sus caminos nuevos y a tomar unas nuevas decisiones. Amén. Hay una intercesión y esa intercesión entre conciencia y arrepentimiento, hey, se abre un gran camino. Amén. Abre un gran camino. En el capítulo 43, del 29 al 34, recordemos que aquí los hermanos de José regresan con Benjamín, ¿sí? Porque era grande el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y ellos volvieron de nuevo, llegaron con su dinero, el dinero que les había colocado José también allí en sus bolsas, ¿ya? Y dice en el 29 y el del 29 al 34, y alzando José sus ojos vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Oiga, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Aquí José ve a Benjamín y se conmueve. Hay una mesa que es compartida y esa mesa se llama reconciliación, algo glorioso. Y mire qué hermoso que es nosotros tener ese amor de Dios, porque el amor de Dios reconcilia. Si nosotros actuamos todo lo contrario, en vez de reconciliarnos con nuestra familia, nos alejamos, lo señalamos. Simplemente lo que hacemos es echarle fuego o leña al fuego, mejor dicho, al problema. ¿Qué pasa? ¿Será que allí se mueve el amor de Dios? No se mueve el amor de Dios. Nosotros, como líderes y como hijos de Dios, tenemos que ir a la reconciliación. Y esto me lleva a mí con mi hermano. Mi hermano tuvo conmigo ciertas indiferencias, pero yo siempre estaba ahí. Ven, hermano, ven esto, la vida es así, hermano, venga, tratemos de manejar esta situación, etcétera, etcétera, porque yo conocía su corazón. Y recuerde lo que dice este versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y una de las cosas que hace la reconciliación es que conmueven el corazón. Ahí lo conmueven. Dice en el versículo 34, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Y eso me recuerda a mí con mi hermanito, el que está en el cielo. Saben que hay una cosa, familia, que yo con este niño crecimos juntos, trabajamos juntos, le enseñé a trabajar y luego él, cuando yo estuve en prisión, era el que más prácticamente el que me enviaba a mí absolutamente todo, todo me lo enviaba, porque era sangre de mi sangre. Ahora tengo un hermanito medio, ¿cierto? Y, 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 y yo lo amo también, de igual forma, pero no es la misma sangre, no es el mismo corazón, ¿sí? Y a veces Reñita me regaña por esto, pero es mi sangre, o sea, y aquí lo podemos ver José y Benjamín, que es de la misma sangre, de la misma madre y el mismo hermano, y el mismo padre, perdón, ¿sí? Entonces, creo que aquí también se ve lo mismo, ciertos favoritismos, ¿no? Pero aquí vemos en esta escena cómo Dios convierte el temor en gozo y prepara el perdón pleno. Porque cuando Dios gobierna el proceso, la gracia restaura relaciones.
y devuelve la dignidad. Amén. Todo esto nos enseña algo. Dios confronta el corazón para sanar. Amén. Recuerda que la prueba no es castigo y muchos creen que las pruebas son castigos. No, es un camino hacia la restauración, porque Dios, la esencia de Él es el amor y el amor no tiene que ir en contra del, del que le digo, del castigo. No, es simplemente, es un proceso de restauración. Amén. Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Aquí les dejo un momentico a la maestra Reina. Buenos días, ¿sí me escuchan ahí? Sí, maestra, se escucha. Gracias, Elena. Bueno, el maestro tuvo un pequeño ahí inconveniente. Vamos a leer ya el Nuevo Testamento. Y déjenme ver acá. Seguimos Sí, con señora Carlos. Mateo 13, 47, 14, 12. Acá Ah, lo tengo. ¿Será que Andrés está listo? Sí, señora. Dice, Vamos, Andrés, por favor, gracias. la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso toda, todo escriba, docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual
Este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Es hasta dónde? Hasta el 12, Andresito. Ah, bueno, ahí. Amén. Hasta el 12 nomás. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron un cuerpo y lo entregaron y fueron y dieron las nuevas a No, Jesús. amén. Bueno, muy bien. Aquí seguimos con esas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Ah? Sí, estamos en el tema de todo lo que explica el tema de las parábolas. Y aquí vemos, habla de la red, ¿sí? Y cierto tipo de pesca era realizado con una larga y pesada red arrastrada a lo largo del fondo del lago. Y cuando se lanzaba contenía un acopio que debía de ser separado. Y de manera similar, el reino visible de los que se dicen ser creyentes está lleno tanto de lo bueno como de lo malo, los cuales serán ordenados en el juicio final. Y aquí está hablando, recordemos que aquí Jesús empezó a hablar sobre la parábola de la cizaña, que es en el versículo 36, ¿sí? Que tiene que crecer el trigo con la cizaña, y aquí lo mismo en relación a la red, ¿sí? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Y aquí vemos algo bien interesante, familia, y es que Jesús no hace excepción de personas, ¿no? El Señor lo dijo que Él venía por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad ¿de quién? De médico. Y creo que cuando el Señor te llama a ti o me llama a mí, no, eso independientemente de quienes fuimos nosotros en un pasado, el Señor cuando quiere pescar y cuando recoge es con un propósito. Amén. Así que no hay, no hay excepción de personas para el Señor. Y sabemos que cuando el Señor llama y cuando el Señor escoge, muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Hay unos que quieren escuchar la voz del Señor y hay otros que no lo quieren escuchar. Pero sabemos que en el día del juicio, pues todos tendrán que rendirle cuentas a Él. Amén. Viene otra que son los tesoros nuevos y viejos, ¿sí? Y en este punto, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas esas cosas? Y ellos respondieron: sí, sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Cosas nuevas y cosas Amén. viejas. Y en este punto, el Señor habla de algo bien interesante, y les dije anteriormente que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros podemos dar. No podemos dar algo de lo que no tenemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces somos incoherentes de acuerdo a nuestra familia. Decimos que lo amamos, decimos que damos la vida por nuestra familia, decimos que queremos lo mejor para nuestra familia, pero nosotros ni siquiera
con un acto queremos que eso se haga realidad. ¿Cómo eran los escribas? Los escribas eran personas que simplemente hablaban y eran rectos en las escrituras y bueno, en tantas cosas religiosas, pero con sus hechos no hacían absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es el corazón, no es el conocimiento intelectual de las personas. A Dios no le interesa tú cuánto sabes de la Biblia. No te interesa cuánta experiencia has tenido. Nada de eso. Le interesa es la condición de tu corazón. Cómo nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Eso es lo más importante. ¿Cómo lo reflejamos? Amén. Amén. Recordemos que Jesús fue rechazado aún en su propia tierra y la misma familia judía lo desprecia, pero por algo que se llama la incredulidad. Y la incredulidad no cambia quién es Jesús, pero sí limita lo que él hace en quienes no creen. ¿Sí? ¿Quién eres tú como líder dentro de tu familia? ¿Las personas creen en ti, confían en ti? Simplemente analiza eso, porque un corazón cerrado puede impedir recibir lo que Dios quiere hacer. Si te cierras si te cierras a la voluntad del Señor, no puedes hacer la voluntad de Él. Es así de fácil. Amén. Amén. Venimos también con la muerte de Juan el Bautista. Y en aquel tiempo, Herodes tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado a los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Y aquí Juan el Bautista confronta el pecado de Herodes y es encarcelado. Y aquí esto nos revela algo bien importante, su muerte, ¿sí? Su muerte revela un mundo que prefiere el pecado antes que la verdad. ¿Cómo muere Juan? Juan, frente al nombre de Jesús, ¿cómo murió? Murió fiel. Y hasta el día de hoy permanece el testimonio de Juan. Por eso hay que decir la verdad conforme a Dios, ¿sí? Y esto puede costar. Le costó la muerte a Juan. Pero lo más importante es que honra el cielo. Y yo solamente recuerdo las palabras también de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Eres tú Amén. fiel también al Señor? ¿Lo niegas? ¿O qué haces con el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Recordemos la importancia de nosotros poder honrarlo día tras día. ¿Te da pena decir que eres cristiano? ¿O te da pena decir simplemente de que tú haces la obra del Señor? ¿Te da pena decir que estás estudiando la Biblia de manera exegética, profunda, espiritualmente todos los días? ¿Te da vergüenza de todo ello? Y otra de las cosas es que hay que decir siempre la verdad, cueste lo que cueste. Amén. Cueste lo que cueste, hay que hablar la verdad, porque por la verdad Jesús murió. Amén. Él murió por la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Así que el reino de Dios separa lo verdadero y de lo falso. Aquí lo podemos ver en la red. Separa lo bueno y de lo falso. Y también lo mismo en relación a los tesoros nuevos y viejos.
y aún te rechacen a ti, tu propia familia te rechace, no importa, déjalos a ellos. Lo más importante es que tú honres a nuestro Señor. Tú tienes una familia espiritual, una familia que te ama, una familia que ora por ti, y una familia en los cielos que te está esperando. Amén. Así que, amados hermanos, el reino no es solamente una promesa futura, es una decisión presente. El reino es una decisión presente. Dios nos llama a nosotros a vivir con un corazón íntegro, no a acomodar la verdad y no a acomodar la verdad como a mí me conviene, no, sino a permanecer fieles, como Juan. Aunque el mundo no lo apruebe, pues al final Dios hará justicia, ¿cierto que sí? Y bienaventurados los que perseveran en él. Bienaventurados. ¿Quién dice amén? ¿Quién está por ahí? Amén, amén. Bienaventurados los fieles. Amén. Muy bien, vámonos para el Salmo, por favor. ¿Quién desea leer el Salmo? Amén. Listo, Mildred, adelante, mi amada. Lee el Salmo, por favor. Salmo 18 del 16 al 36. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mis poderosos enemigos y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ujú, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ujú, Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ajá, Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ujú, Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ujú, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pies debajo de mí y mis pies no han resbalado. Amén. amén. Wow, qué hermoso salmo, ¿verdad, Mildred? ¿Qué te queda a ti de este salmo, Mildred? Este salmo a mí me muestra todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Lo Eso es que un hay. salmo que ha Ujú, marcado mi vida. Una vez yo me entregué al Señor, comencé a servirle en los ministerios que Él le ha placido que yo trabaje y en los dones que Él me ha permitido ejercer en su nombre. ujú. Y el 36 lo empecé a vivir en plenitud y en completitud desde el año pasado y este año en su inicio ha sido igual. Así que es solamente vivir bajo sus estatutos lo que nos va a llevar a otro nivel de paz, de armonía y de entrega en la vida con el Señor. Amén, amén, Mildred. Aquí.
David continúa exaltando a Dios por su liberación, ¿verdad? Cómo lo libró y cómo exalta a Dios. ¿Mm? Y ya no solamente canta del rescate, sino del camino recto, la fuerza recibida, la victoria sostenida. Y yo también recuerdo este salmo, cómo lo leía y lo leía, y como dice el versículo 1: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía en el que confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En momentos difíciles, en momentos tan difíciles, vemos la mano del Señor y cómo Él nos liberta, cómo nos protege, cómo nos guarda, cómo nos saca en victoria. Y podemos ver ese testimonio hermoso, porque este salmo revela que Dios no solamente libra del peligro, también capacita para avanzar. Él nos capacita. En el versículo 10 y 16, algo que me gusta ahí es: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Dios saca de muchas aguas. Y esto es una imagen de un peligro que es muy extremo, ¿no? Diría yo al borde de un abismo, al borde de la muerte misma. Y creo que Dios es un Dios que rescata, y esto no es casual. Nace del mismo favor divino, porque aquí David reconoce que Dios lo libró porque se complació en él, mostrando una relación basada en su confianza y su pacto. Yo solamente le confiaba, le clamaba a Dios con fe. ¿Y cómo Dios actúa? Allá en prisión yo tuve unos enemigos, cosa tremenda, y me aborrecían y no sé por qué, pero el Señor siempre me sacó en victoria, siempre. No permitió que me tocaran un solo pelo, no lo permitió. Y desde hasta el día de hoy he podido actuar con integridad. ¿Hemos cometido fallas? Claro que sí. ¿Hemos cometido errores? Claro que sí. ¿Nosotros somos perfectos, Mildred? ¿Verdad que no? No somos perfectos. Cometemos errores, pero son errores que quizás nosotros los podemos ver, podemos ser conscientes de ello y cambiar ese estilo de vida, ir mejorando día tras día. Pero Algo bien Dios, importante, Jorge, sí, nosotros sí sabemos el por qué viene la envidia. Lo que pasa que en el momento en que tú te encontrabas todavía, tú no te habías encontrado completamente con el era Señor, inmaduro pero el quizás. enemigo Ujú, reconoce lo que nosotros portamos. El ujú, enemigo ve la luz que hay dentro de nosotros, aun cuando nosotros todavía no lo hemos identificado. ujú, Y ese brillo hace que el enemigo nos ataque y a veces uno dice, pero ¿por qué? Y es por la responsabilidad de la luz de Cristo que portamos en nosotros. ujú, Lo que pasa es que en ese momento no lo reconocía. Ahora sí sabes que era por eso que uno porta, que no depende de si uno está bien o si uno está mal. En realidad, esa responsabilidad es como el que carga una caja de un tesoro. Eso que nosotros cargamos, a veces no sabemos lo que cargamos, pero el Señor sabe el tesoro que depositó en nosotros. Y eso es la parte hermosa y eso es lo que nos hace responsables. No perfectos, vamos a cometer muchísimas faltas en el camino, pero lo importante es que ya tenemos conciencia de reconocimiento y podemos enmendar y seguir caminando en el nombre del Señor. ujú. Amén. Amén, gloria a Dios. Así como José en esos tiempos, al momento de él revelar también su sueño y despertó en ellos envidia,
inconscientemente, ¿cierto? Y así mismo lo andamos nosotros a veces en ciertos momentos, ¿sí? Muy bien, gracias por tus palabras, Mildred. Dios honra la integridad del corazón, ¿sí? Dice del 20 al 24, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de qué? De mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado ¿de qué? De mi maldad. Amén. David no se está jactando, reconoce que caminó en obediencia. ¿Tú estás reconociendo ahorita que andas en obediencia? ¿O qué te falta? ¿Reconoces eso? Recordemos que la integridad no compra la gracia, pero ¿saben algo, amada familia? Pero sí agrada a Dios. No es por obras para que nadie se jacte. Hay muchas personas que son íntegras, ¿verdad? Y no tienen su salvación. No han recibido la gracia de nuestro Señor, pero sí agrada a Dios ese tipo de obras, ese tipo de actitudes, ese tipo de decisiones basadas en la integridad. Porque guardar los caminos del Señor preserva la comunión y la bendición. Si yo obedezco, ahí ando en comunión con el Señor, ando en bendición. Y lo puedo decir, yo digo, gloria a ti, Señor, porque he obedecido, porque soy consciente de esta vida, la que tú has permitido que yo ande según tus preceptos, según tus estatutos y tus mandamientos, Señor. Y por eso es que ha llovido bendiciones sobre bendiciones en nuestras vidas, porque vivir en obediencia mantiene el corazón alineado con Dios y su favor. Y como dice Renita, también es una vida de aprendizajes. Todo el día vivimos de aprendizaje. Vivimos aprendiendo día tras día. Porque Dios quiere es ir transformándonos de acuerdo a la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a ser como Jesucristo, pero sí semejantes a la imagen de Él. Amén. Y por Amén. último, en el versículo 25 al 27. Mire qué hermoso lo que dice. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Wow. ¿Qué está respondiendo aquí? Dios se revela según la actitud del hombre. Amén. ¿Quieres saber si estás en Cristo? Pídele al Espíritu Santo que te revele quién eres tú como persona, tu forma de actuar, de reaccionar, de pensar, de hablar, de tomar decisiones, de quiénes son las personas que te están rodeando, quiénes son tus amigos, tu familia. Según tu actitud, demuestras qué tipo de hombre eres tú. Porque Dios responde con misericordia al misericordioso y con rectitud al íntegro. Y no cambia su carácter, responde. Esto revela su trato según el corazón humano. Exalta al humilde y confronta al soberbio. Es fácil. ¿Cómo eres tú? Si tú dices con tus labios que eres cristiano, pero no lo eres con tus hechos, entonces hay una incoherencia. Ponle atención a eso, por favor, porque Jesús nunca fue intolerante. Nunca fue eso, nunca fue hostil con su boca, con sus palabras. Él fue una persona tan sumisa, humilde, sencilla, misericordiosa, compasiva. Eso fue Jesús. ¿Y nosotros quiénes somos?
delante de la misma humanidad, delante de las personas que tenemos al frente, quiénes somos, de qué forma nos comportamos. Amén. Porque la humildad abre la puerta a la gracia y el orgullo la cierra. Amén. Amén. Recordemos que Dios alumbra, Dios fortalece, adiestra para la batalla, no solamente nos da victoria, nos prepara como grandes guerreros. La fuerza y la destreza provienen de Él, no del hombre. Jesús mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Todo esto lo vemos desde el versículo 28 al versículo 36. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Dios no solamente nos libra, nos equipa para avanzar con firmeza. Amén. Eso es todo. Estemos donde estemos, pasando por donde estemos pasando, estemos por medio de las pruebas, pero el Señor siempre va a estar contigo y va a estar conmigo. Amén. Amén. Vámonos para Proverbios, por favor. Amén. Proverbios Proverbios 4. de 7 al 9. Eso. Amén. Puedo leer ya. Adelante, mi Celinito. Y dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engéndrala y ella te engendrará, te engrandecerá y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Qué hermoso. Cuando más se valora la sabiduría, tanto más la sabiduría exalta a dicha persona. Wow. Dios honra a los que le honran. Y sabemos que Dios es la fuente de la sabiduría divina, no de la sabiduría del mundo que es diabólica y terrenal. ¿Sí? ¿Cómo está adornada tu vida? Lo mismo, todo esto apunta a Cristo. Recordemos que Jesús es la imagen de Dios y es la imagen del verdadero amor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la imagen correcta de la sabiduría plena. ¿Con qué adornas tu vida? ¿Orgullo? ¿Altivez? ¿Soberbia? ¿O la adornas con humildad, misericordia, compasión? Siendo una persona justa, íntegra y llena de gracia y favor del Señor. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Oiga, adquiere inteligencia. Al momento de tomar decisiones, una decisión, pidámosle al Señor que nos dé esa dirección para poder andar conforme a su voluntad. Porque si yo la tomo según mi voluntad, voy a tener las consecuencias de acuerdo a ello. Y dice el versículo 9: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Dios nos da grandes recompensas. Como hijos, como hijos obedientes, Él nos tiene preparado un gran galardón. Y recordemos que en Cristo somos reyes y sacerdotes con Él. Amén. También tenemos esa corona con nuestro Señor, porque Dios honra a los que le honran y le es fiel con aquellos que le son fieles. Amén. Así que hemos terminado, familia, hasta aquí. Gloria al Señor Jesús. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por esta mañana. Así que gracias, amada familia, por estar aquí en 365 días íntimos bajo la voluntad del Señor, andando con reverencia en su palabra, con temor santo y reverente. Amadísimo Padre Celestial, Dios amado, santo y eterno, gracias te damos por tu palabra, por tu sabiduría. Gracias por darnos a entender, Señor, que la conciencia nos lleva a la reconciliación, bendito Padre. Entender que solamente
dentro de tu reino, bendito y glorioso Dios. Tú escoges a aquellos que te obedecen, aquellos que confían en ti, que creen en ti, que esperan en ti, bendito y glorioso Dios. Por eso, Padre amado, entendemos que tú eres el Dios de justicia, el Dios de misericordia y compasión. Entender que tú eres nuestro libertador, nuestra victoria, nuestra roca fuerte, Señor, que no hay otro Dios fuera de ti, bendito Padre. Y por eso reconocemos, Padre, nuestros caminos. Reconocemos que aún siendo pecadores, Señor, contigo tenemos esa libertad. Porque tú, Señor Jesús, nos hiciste libre, porque pudimos comprender la verdad, que eres tú, Señor. Amado Padre, te pedimos que seas tú derramando tu sabiduría, tu gracia, tu favor, tu poder en el Espíritu sobre nosotros, Señor. Que sea nuestro mejor adorno, bendito y glorioso Dios, día tras día, Padre. Que nosotros podamos reflejarla, que nosotros seamos esa luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, Señor. Que andemos siempre en amor y misericordia, Padre, para reflejar tu corazón. Oh bendito Padre, Señor Jesús. Amén y amén.